Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tener un Pocos Minutos. Estamos aquí en una nueva entrevista con el doctor Daniel Schigel. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de la UBA, es maestro en Psicoanálisis por la Universidad John F. Kennedy y es doctor en Filosofía también por la Universidad de la UBA, Argentina. Hoy vamos a hablarles de un autor que en lo personal, quiero decirles, no he leído. Tengo, si se quiere, un pozo nada más de su obra y razón por la cual, pues, hablaré desde la ignorancia y habré de hacer preguntas desde la ignorancia. Y bueno, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y por favor, pues una introducción, porque de pronto se me complicaría con alguna pregunta sin conocer una introducción. Bien, bien. Sí, Edmund Husserl, filósofo alemán, nació más o menos hacia 1880, o sea, hacia fines del siglo XIX. Tenía formación como matemático, de hecho era doctor en matemáticas, pero se dedicó a la parte de lo que se llama filosofía de la matemática o fundamentación de la matemática, que consiste en un intento por tratar de establecer un criterio para la verdad en el campo matemático, ¿no? En esa época, en la época en que Husserl escribe, lo que se veía más como teorías acerca de qué son los entes matemáticos y cómo podemos Ajá, conocerlos, eran dos ajá, vertientes básicamente. Una era la neocantiana, que ujú, establecía, basados en Kant, la existencia de un sujeto trascendental que ujú, indica condiciones a priori para la constitución de los objetos de la ciencia, y ujú, entendía, bueno, que la matemática, básicamente la aritmética, por ejemplo, estaba basada en la dimensión del tiempo del sujeto trascendental, y la geometría a partir del espacio, ¿no? claro. Siguiendo básicamente los conceptos de la crítica de la razón pura, que sé que estuviste estudiando, investigando últimamente. Sí, 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 un poco. Sí. Eh, hay que aclarar, claro, que el sujeto trascendental no es el sujeto individual, ¿no? No se Ujú, trata de pensar que la matemática sea algo subjetivo, personal, individual, sino ujú, que consiste en condiciones de posibilidad de nuestro conocimiento, a priori de la ujú, realidad, para todo sujeto posible, ¿no? ujú, Eso hace que, por ejemplo, para poder ordenar nuestro conocimiento a partir de las sensaciones que obtenemos con los sentidos, estas sensaciones tienen que ajustarse a los moldes subjetivos iniciales, digamos, de la ujú, sensibilidad, que son el tiempo, y ujú, luego sobre ellos aplicar el entendimiento, aplicando las perspectivas, ¿no? Como la de causalidad, por ejemplo. Pero cuando elaboramos un conocimiento de física, por ejemplo, ujú. ordenamos fenómenos que percibimos en el tiempo, como algo que fenómenos anteriores y posteriores, y después se aplica la Claro. categoría de causalidad, ¿no? La causalidad significa que hay una causa inicial y un efecto final, ¿no? Presupone el orden temporal, que sería un orden de la sensibilidad, el orden temporal, al que se agrega el orden de causa y efecto del entendimiento. Bueno, básicamente seguían ese alineamiento los neocantianos, que eran los que básicamente abarcaban todo el pensamiento de fundamentación de la matemática cuando estudiaba Husserl en las universidades alemanas. Y después estaba Ujú, la otra vertiente, que era la vertiente positivista, que seguía una línea claro. psicologista, ¿no? Que lo que planteaba es que, bueno, los entes matemáticos son entes subjetivos, Ajá. son individuales, particulares, y la matemática se elabora a partir de un proceso de inducción, ¿no? Lo cual supondría que bastaría con que alguien, digamos, contara o midiera de una manera diferente para que la universalidad de los conceptos matemáticos se derrumbara, ¿no? Sí, Básicamente eso es sí. contra lo que Husserl va a combatir. Husserl desarrolla su fundamentación de la matemática basado en Sí. una posición al principio básicamente platónica, donde plantea Ajá. que los matemáticos son entes ideales que tienen características propias, básicamente la aespacialidad y la atemporalidad, una idea que después va a seguir sosteniendo, aunque desde otra perspectiva, Ujú, más idealista, digamos, subjetiva, ujú, pero al ujú, principio lo hace desde un enfoque bastante platónico, fuerte, ujú. ¿no? Tratando de sostener el carácter, digamos, absoluto de las verdades matemáticas y lógicas, ¿no? Ah, ok. Lo que le hace ver ejemplos como el siguiente.
Si yo digo, si suelto una Claro, piedra, entonces la piedra se cae, no suelto la piedra, ¿qué voy a esperar? Bueno, la deducción lógica sería que la piedra no se caiga, ¿no? ok, ¿Entiendes? Pero resulta que eso no es una regla lógica válida, porque la ¿por regla qué? lógica válida es si suelta la piedra se cae, suelta la piedra, por lo tanto se va a caer. O si no, Ah, si ok, suelta la piedra se cae, la piedra no se cayó, por lo tanto no la solté. O sea, lo que se llama el modus ponens y el modus tollens. En ok, cambio, la idea es que si no se cumple el antecedente, no se va a cumplir el consecuente, si bien ujú, empíricamente está bien fundamentada y es lo que todos esperamos, no tiene claro, validez lógica, no es un razonamiento lógicamente válido. Con lo cual no es lo que subjetivamente pensamos que vaya a pasar o lo que la mayoría de la gente piensa que va a pasar, aquello que da fundamento a lo que puede ser una verdad lógica. Y lo mismo pasa con las verdades matemáticas. Entonces lo que él plantea es que la verdad lógica y matemática es independiente de la subjetividad individual. El tema es que ok, después con el tiempo él se va a plantear, bueno, pero desde el punto de vista del conocimiento, ¿cómo es que accedemos a este tipo de verdades que son atemporales y espaciales, ¿no? O sea, ujú, que poseen ese carácter de eternidad que Platón les atribuía. ujú, Y habiendo pasado por el filtro de la modernidad y teniendo una influencia muy importante del pensamiento de Descartes, lo que sí, Husserl plantea es que sería arbitrario decir que esas entidades existen cuando nosotros no tenemos conocimiento de ellas. Sin embargo, en el momento en que tomamos conocimiento de ellas se nos presentan con esas características de ser aespaciales y atemporales. Lo cual es un poco loco, ¿no? Porque sería como tratar de encontrar una manera de superar tanto la posición objetivista como la posición subjetivista. O sea, claro, plantear que la subjetividad humana, digamos, en el fondo, así es. tiene la capacidad para captar entidades ideales y eso significa que trasciende los parámetros de lo que habitualmente consideramos subjetivo. O sea, lo Ok, que hace él es desarrollar una noción amplia de la subjetividad, flexibilizándola en su concepto para que podamos entender que el hombre sea capaz de no solo captar fenómenos que son efímeros y que abarcan, digamos, algo particular y algo, digamos, que no es necesario, sino contingente, sino que por también supuesto. tenemos la capacidad subjetiva de captar verdades universales y necesarias, ¿no? Eh, y ahí es Ujú, cuando, digamos, elabora esta idea de que la filosofía debe ser una ciencia estricta, lo que él llama una ciencia estricta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para que la filosofía sea una ciencia, sí, y la filosofía él la entiende como el conocimiento que da fundamento a todo otro conocimiento, todo otro saber, ¿no? Entiende claro, básicamente la filosofía como una teoría del conocimiento, sí, para que, digamos, sea una ciencia en un sentido estricto, dice que debe ser un saber sistemático, como lo es la matemática, por ejemplo, ¿no? ujú, Donde podemos ordenar las ideas de menor a mayor complejidad, por estructurándolas, supuesto. es un saber racional, absolutamente fundamentado, con lo cual no podemos sostener nada que no podamos demostrar, y entre las cosas que no podemos demostrar es justamente Claro, que el mundo existe cuando no lo percibimos, así que en ese sentido sigue a Descartes, ¿no? La idea de la duda universal. Eh, y por otro lado, sostiene que como saber ujú, absoluto, saber bien fundamentado y universal, no debe suponer nada. O sea, no puede aceptar nada como prejuicio, sino que todo prejuicio, todo presupuesto debe ser suspendido, ¿no? Todo supuesto que tenemos ok, acerca de la realidad debe ujú, dejarse en su sitio para que ujú, las cosas, los fenómenos, los entes que se nos presentan en nuestra experiencia se presenten de una manera inmediata y sin ninguna presuposición. Por eso él será lo que se sostiene que llama, perdón, será lo que se llama epogé. exactamente, el Ok, apogeo sí, sí, adelante. no es que el sujeto desaparece de nuestra consideración, no es que se Ok, aparte el sujeto del sujeto, ok, porque eso es imposible. Dice que ok, eso también sería un presupuesto, suponer que yo pueda tener un objeto sin alguien que lo conozca, o sea, ok, que no haya lo que él llama intencionalidad. La intencionalidad para él consiste en que todo
acto de la conciencia tiene su objeto, pero también quiere decir que cualquier objeto del que yo hable implica que yo esté ahí para hablar acerca de él, digamos, ¿no? Que tenga un acto dirigido hacia ese objeto. Dice, no tiene sentido suponer, digamos, que yo pueda ponerme a un lado. Digamos, incluso cuando se plantea la objetividad científica, dice él, no se trata de que no haya sujeto, sino cómo debe el sujeto estar Sí, dispuesto a ser afectado por los objetos del mundo para que ese conocimiento de los objetos del mundo sea universal y objetivo, ¿sí? ok. Pero objetivo no se contrapone para él a subjetivo, sino que la objetividad es una modalidad de la subjetividad, una subjetividad entrenada para que sus prejuicios, sus presupuestos, sus juicios de valor no interfieran en su descripción absolutamente neutral del fenómeno tal como este fenómeno se presenta. Por ejemplo, si yo... Perdón, me parece importante hacer un paréntesis aquí. Significa entonces que si todos hiciéramos este epogé, básicamente tendríamos una realidad compartida, un fenómeno compartido. Es decir, si quitamos los supuestos todos, en cuanto a sociedad, todos coincidiríamos con ese fenómeno. Si siguiéramos Sí. las instrucciones que Husserl establece sobre cómo entrenar nuestra conciencia para dejar de lado todo supuesto y prejuicio y Ajá, dejar que los fenómenos se nos presenten tal como se nos presentan en nuestra experiencia inmediata, ajá, habría algo en esos fenómenos que podríamos decir que es compartido por todos por igual. Y eso sería la esencia del fenómeno. Pero esa ok. esencia del fenómeno es, en primer lugar, lo que permanece en las variaciones imaginarias que yo puedo hacer de las características que el fenómeno presenta para mí, y Ajá, después, subsidiariamente, puedo establecer que cualquier otro sujeto que esté en mi misma posición va a captar esa esencia de la misma manera en que lo hago yo. Lo cual es un presupuesto muy fuerte y no ok, cualquiera está ok. dispuesto a seguir Sí, sí. y así es muy discutido, en primer lugar por Heidegger, su discípulo directo, porque Heidegger hay que decir que era discípulo de Husserl y Husserl puso a su disposición sus manuscritos, en los cuales Husserl iba describiendo los fenómenos tal como se le presentaban y hacía sus experimentos subjetivos, que para él eran experimentos lo mismo que puede ser un experimento de física, lo que pasa que eran experimentos que él hacía con su propia mente, digamos, Por supuesto. con lo que podríamos llamar estos ejercicios espirituales que él hacía para dejar de lado todo supuesto y describir las cosas tal como se presentaban y desarrollar un lenguaje particular para poder describirlas sin suposiciones, lo cual es una empresa enorme que él hizo, pero a mí me parece fracasada e imposible, pero bueno, Ok. él entendía que no, entendía que estaba todo mal Claro. hecho. Eso es lo que piensa cada filósofo de su propia filosofía, ¿no? Sí, ¿no? Sobre todo Sí. empieza a tener discípulos, adherentes y seguidores que le dicen así, va por buen camino, seguí así, y bueno, eso se convierte en un pensamiento compartido, con lo cual yo no estoy disminuyendo el valor de la obra enorme que Husserl intenta hacer, y aparte Por eso. una obra muy extraña porque era matemática y termina siendo algo que no tiene nada que ver con las matemáticas, sino que es filosofía Wow. pura. Pero digo, su propio discípulo directo, que es Heidegger, Ujú. empieza con la idea de que en realidad no es posible dejar de lado todo supuesto, porque sin supuestos no podríamos decir nada ni podríamos percibir nada. Que todo está atravesado por suposiciones. Perdón, Eh, tengo aquí una pregunta que concierne a la filosofía kantiana y a Descartes, por supuesto. Eh, a mí me llama la atención esto. ¿Sería un supuesto la estética trascendental de Kant, es decir, las categorías a priori de espacio y tiempo? ¿Sería un supuesto, te hago también esta pregunta, el cogito ergo sum de Descartes, es decir, el pienso luego existo? ¿Serán supuestos desde la perspectiva de Husserl? sí y no, digamos. No Ok. son supuestos, sino que él los analice de acuerdo a su Ah, método de su entrenamiento mental. Este entrenamiento que yo he practicado para poder escribir mis ok. libros de fenomenología, pero que en realidad es, dentro de la propia fenomenología, mismo valorado porque lo que se hace en vez de seguirlo es comentarlo, como suele pasar con la mayoría de los pensadores y filósofos, como pasa también con los discípulos de Freud. En vez de seguir el método freudiano, lo que hacían era comentar lo que Freud había hecho, y tratar de Sí, imitarlo a mejor. Bueno, pero digo, eh, no,
si nosotros, por ejemplo, dice Husserl, si seguimos a Descartes y reconstruimos la historia de su pensamiento, iba por buen camino, en el sentido de decir, bueno, voy a dejar de lado todo supuesto, todo prejuicio acerca de los fenómenos para poder hacer una descripción pura de ellos, una descripción sin interferencia de presupuestos ni prejuicios, Ujú, pero llega un momento en el cual eso falla, según él, en el proceso que sigue Descartes, por cuando supuesto. Descartes, a partir de la idea de infinito, Ajá. demuestra o cree haber demostrado la existencia de Dios y Ujú. utiliza eso para volver a poner todos los prejuicios que él había dejado de lado cuando Mm, aplicaba su duda metódica, ¿no? ok, de hecho, Justo de hecho cierto. dice, no, no, yo debo sostener, digamos, no, no hagamos trampas, ¿no? Si vamos Ok, a seguir este método, digámoslo hasta sus últimas consecuencias. Yo no puedo de la idea de Dios deducir la existencia de Dios. ok. Yo lo único que puedo decir es que hay un objeto, entre otros objetos que se me presentan en mi experiencia, que es el del pensamiento de lo infinito, pero de ahí no puedo deducir la existencia de un ser exterior a mí, independiente del pensamiento que yo tengo de él y al cual llamar Dios, porque eso sería quebrar esa, esa idea inicial maravillosa de Descartes, de decir, bueno, la Cierto. labor del filósofo es salirse de toda presuposición de las personas, incluyendo sus creencias religiosas, y tomar el fenómeno tal como se presenta. Incluso el fenómeno de Dios, como puede presentarse a un místico, no existe sin el místico. O sea, sin el acto de misticismo no existe el Dios de la mística, sin el acto del teólogo no existe el Dios de la teología. Para darlo en un ejemplo más sencillo, y que es, digamos, el Ujú, fundamento de esta idea de Husserl de la correlación entre acto y objeto. ok, Él parte de un concepto que fue desarrollado por su maestro Brentano. ok. Sí, sí, sí. Brentano lo que se proponía simplemente es definir cuál es el objeto de la psicología, como distinto del Ujú, objeto de la física, ujú, y lo que hace es utilizar el concepto de intencionalidad. ¿Qué es el concepto de ujú, intencionalidad? La ujú. existencia intencional del objeto. Es la idea de que a todo recuerdo le corresponde algo recordado, a todo soñar algo soñado, a todo pensar algo pensado, a todo sentir algo sentido, a todo juzgar algo juzgado, a todo valorar algo Claro. valorado. Eso, dice Husserl, se le escapa a Descartes, porque Descartes habla de cositas que tenemos en la cabeza, digamos, que son nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros deseos, pero no Ajá. habla de los actos, no habla de los actos de soñar, de pensar, de desear, y a esos objetos aparte los ubica en un espacio cerrado que sería el espacio de la mente, ¿no? Y Sí, ahí ya claro. está presuponiendo que hay una esfera cerrada, que es la esfera de la mente, y que afuera está lo real, y que lo real debe ser accedido a través de esa esfera mental interna, y lo hace a través de la idea de Dios como idea de infinito que superaría esa barrera de ese yo cerrado, de ese yo burbuja, y que nos daría acceso a suponer que, Solipsismo, ¿no? bueno, Ajá. creo Sí. por Dios, Dios creó el mundo, y entonces el mundo que nosotros vemos en realidad existe independientemente de nosotros. Bueno, Husserl dice, eso es trampa. En realidad, no podemos, el filósofo no puede ponerse de lado en el momento que está filosofando, está presente, y cuando yo percibo, hay algo percibido, y eso percibido está percibido por mí. Entonces yo no me puedo Claro. poner de lado, ¿no? Y lo mismo Mm, con todo lo demás. Es cierto que yo aquí, también me meto en el mundo ok. como sujeto, o como yo individual, y me hago interactuar con las otras cosas y me considero para mí mismo un objeto de mi propia percepción. Digamos, hago una reflexión y digo, yo estoy en el mundo, etcétera. Pero detrás de todo eso está ese yo que construye mundo a partir de las sensaciones que tiene dentro de su propia mente y que le da sentido a esas sensaciones y les da sentido de ser trascendentes al mismo, y así va armando todo lo que es el mundo para él, el mundo vivido, como dice Husserl, y ese es el objeto de la filosofía, el mundo tal como un sujeto, es el sujeto del filósofo, tal como el filósofo lo vive, ¿no? Excelente, En Damaris. Perdón, Daniel, me surge aquí una pregunta que creo que es importante para la audiencia. A ver si en la misma pregunta no cometo un prejuicio propiamente hablando de esto. Eh, Husserl propone una idea, vaya, si se quiere, aristotélica de representación objeto. Y si es así, la representación ya con el epogé, es decir, esta pulcredad donde abandonas los prejuicios y el carácter de significado que puedas ponerle a un fenómeno,
Es decir, cuando consigues esta casi santidad del pensamiento, mm, representas en tanto tal el objeto. No sé si Husserl considera un objeto y un concepto, no sé. Quisiera que se aclarara esto, no sé. Digamos que el tema que Husserl no compartiría con Aristóteles, Ajá. la posición de que hay un mundo en el cual yo estoy. No hay Mm, un mundo en el cual yo estoy, ni hay un yo en el cual está el mundo. Es decir, no hay ni una posición absolutamente realista donde yo soy una partícula absorbida por un mundo infinito. Bueno, en el caso de Aristóteles sería un mundo finito, pero bueno, en todo caso mm, sigue siendo así, digamos que está el mundo y yo nazco en él y yo me ubico mm, dentro del mundo. Ese mundo es real, objetivo y lo puedo conocer a través de los sentidos, y a partir de esos sentidos puedo abstraer los conceptos, que sería la posición ajá, realista aristotélica. por Ni supuesto. tampoco es al revés, como diría Descartes, que el mundo son cositas, pensamientos que están adentro de mi cabeza, como si yo fuera una especie de burbuja dentro de la cual se Ujú, encuentran estos pensamientos y tengo que hacer todo un esfuerzo para romper esta burbuja. No, ok. lo que tenemos de un lado es sujeto, que es un conjunto de sensaciones y de actos, de percepción, de sueño, de deseo, Ujú, de des- ideación, de fantasía y demás, y los objetos que se le presentan a este sujeto, sería una superación. Muchos lo consideran simplemente un idealista y otros lo consideran simplemente un realista, dentro de la propia fenomenología. O sea, como suele suceder con los grandes pensadores, aparecen Cierto, corrientes cierto. contrapuestas. Así como Hegel estaba la izquierda hegeliana y la derecha hegeliana, y todos se consideraban la interpretación correcta de lo que Hegel había dicho, o mismo en el kantismo, ¿no? Estaban los neocantianos y estaban otros como que seguían más una línea de tipo schopenhaueriano, ¿no? Para Exacto. interpretar a Kant desde el punto de vista hinduista, lo cual es muy loco, pero también existen esas interpretaciones. Con Husserl pasa lo mismo. Husserl se sostiene como una especie de cuerda floja, porque sostener la posición fenomenológica es un compromiso que es muy difícil de sobrellevar. Entonces, lo que suele hacerse es, o se termina cayendo de un lado, del lado de Descartes, del subjetivismo, o del otro Ajá. lado, del lado aristotélico, Del o sea, con una aristotélico. realidad, un realismo ingenuo ampliado, donde Ujú, la realidad no solo está formada por los objetos de la ciencia, sino también por los colores, los olores, los sabores, todo lo que percibimos es real y existe independientemente de nosotros. Lo cual ajá. para Husserl es muy ingenuo, ¿no? Porque pensar que cuando yo cierro los ojos, las cosas siguen teniendo colores, sabores, texturas, eso obviamente es algo que tienen para mí. Esos son los datos sensoriales en los cuales yo me baso para poder conocer el mundo. Entonces, Husserl no asume esa posición ingenua aristotélica de pensar que las cosas tienen sus propias cualidades y que Ok. yo simplemente vengo a Abstraer. observar este panorama que ya existía antes de que yo estuviera ahí, ni tampoco la posición contraria, digamos, de decir, no, no, en realidad todo es subjetivo y lo único real y objetivo son las matemáticas, ¿no? Por eso también en Husserl hay una crítica muy fuerte a lo que sería el proceso de desarrollo de la ciencia moderna, ¿no? Claro. Lo cual hace que muchas veces sea considerado un oscurantista, ¿no? Pero él piensa que justamente se llegó a la Primera Guerra Mundial por esta Ujú, separación entre sujeto y objeto, esta búsqueda de objetividad absoluta que dejó al sujeto sus valores, sus sensaciones, sus sentimientos de lado como subsidiarios, innecesarios y suprimibles, y puso al objeto conocido por la ciencia de una manera objetiva y matemática como lo fundamental. Y el resultado claro. fue una pérdida de humanismo. Él quiere una Ok. recuperación del humano a partir de la constatación de que no podemos ponernos de lado cuando queremos hacer una descripción de los objetos y de las cosas tal como se presentan. O Ok. sea, él, toda esta era tecnológica que sucedió a las guerras sería espantosa, porque Sí, sí. justamente lo que Por hemos supuesto. hecho es ir suprimiendo a los humanos tanto que ahora confiamos más en las máquinas que en las personas. Cuando en Sí, por realidad supuesto. una máquina es una máquina para mí y es máquina a la medida en que yo pueda entender cómo funciona como máquina. O sea, en realidad no hay, o sea, ni siquiera podría hablar de las máquinas si no estuviera yo ahí para verlas. Entonces, toda esta Excelente. posición de estar del lado del sujeto para Husserl tiene consecuencias
incluso morales y éticas, ¿no? Es como Mm, dejar de lado que también los valores, la verdad, la justicia, la belleza, el bien, son parte del mundo tal como lo vivimos. Y pretender una posición en el juego quede reducido nada más que a fórmulas matemáticas o a bits informáticos, eso sería empobrecer el mundo tal como lo vivimos, el mundo vivido que empezaba como filósofo. claro, por supuesto. Te haría la siguiente pregunta, Daniel. Respecto a lo que mencionas de la teoría del conocimiento de Husserl, ¿la consideras una epistemología o una nociología? En realidad es una nociología, lo que pasa que yo entiendo que, por ejemplo, en España, estos conceptos, a partir de la influencia de Gustavo Bueno, han sido como invertidos y se plantean de otra manera. Ellos entienden por Ujú. nociología la teoría del conocimiento científico. Cuando nosotros Ok. estudiamos en la universidad, por ejemplo en la UBA, se sobreentiende que nociología es la teoría del conocimiento en general y que Ujú, trasciende la cuestión de la ciencia. Y Husserl tenía ujú. sí o sí que entender la cuestión de la ciencia, porque si no lo hacía no podía criticarlo. Eh, eh, Ok. o sea, hubiera tenido que identificar la teoría, su teoría, con una simple descripción de cómo funciona el conocimiento científico, eh, y mostrar cuáles son sus criterios de objetividad, verdad, sistematicidad, que es lo que él al Ok. principio hizo con la matemática, justamente, pero Ujú, después él amplió tanto el campo de lo que le interesaba a él que fuera objeto de una ciencia estricta, como él la entendía, como ciencia descriptiva, que todo entra dentro de su consideración, incluyendo el conocimiento metafísico, el conocimiento teológico o cualquiera de esos ítems que más bien la epistemología trataría de circunscribir y dejar afuera, ¿no? Por eso te decía esta posición anti-burbuja, ¿no? sí, Anti-cierre sí. categorial. Tiene Ajá, la sí. posición De hecho. de Husserl, diciendo que todo es valioso y todo es objeto para el filósofo, incluyendo la experiencia del místico, la experiencia del poeta o la experiencia del artista, y no solamente la Ujú, experiencia del experimentador científico, que es la que, digamos, tiene más valor a partir del desarrollo ujú. de la ciencia moderna después del siglo XIX, en mediados del siglo XIX. Por Desde una supuesto. perspectiva como la de Husserl, quizás se hubiera planteado por qué los grandes científicos del positivismo también Sí. estaban tan interesados por el espiritismo. O sea, ¿cuál podría ser el motivo? Ujú, ujú. Este, no sé si sabías eso, pero hubo Ajá, varios físicos como Thomson, por ejemplo, ajá, este, y químicos también, o matemáticos, ajá. que se interesaron mucho por el espiritismo. Ok, sí, sí. Obviamente una pseudociencia, pero uno tiende a concluir, si sigue a Husserl, que bueno, eso es lo que sucede cuando uno echa a la subjetividad de su campo de estudio, va a entrar por otro lado, ¿no? La echas por Exacto. la puerta y entra por la ventana. Es un poco como el Claro. positivismo, ¿no? O sea, Sí. tan objetivista se creía el positivismo que podía dejarse engañar por un mago que le hacía aparecer objetos de la nada o generaba espectros que manifestaban la presencia de un muerto, ¿no? Entonces, eso es el tipo de Sí, peligro que Husserl diría, no es que se haya ocupado particularmente del tema, pero los peligros de dejar al sujeto de lado, ¿no? El claro. objeto hay que tomarlo tal como se presenta. Y eso no quiere decir que no asentimos ni negamos su existencia. Puede haber Ok. una fenomenología de lo espiritual, como puede haber una fenomenología de los fenómenos materiales, o puede haber una epistemología, perdón, una nociología o fenomenología acerca de las entidades matemáticas. Nosotros solo pensamos, bueno, ¿qué actitud toma un matemático para que se le presente un objeto matemático? Y nunca lo dejamos de lado. O sea, ¿por qué, por ejemplo, había un matemático indio que, si no me equivoco, se llamaba Ramanujan, que había desarrollado teoremas que decía que la diosa no sé cuánto se los dictaba y resultaba que esos teoremas eran verdaderos? ¿Qué tipo de intuición podía tener él a partir de su experiencia religiosa para que eso le funcionara? Lo que la ciencia haría, una posición epistemológica como la de Popper haría, es decir, bueno, vamos a Ajá. dejar de lado todo eso, lo barramos debajo de la alfombra
y consideramos nada más los resultados testeables de claro, sus formulaciones matemáticas con las demostraciones correspondientes. Pero, ¿qué hace, diría Husserl, que un matemático vea determinadas características de los objetos totalmente abstractos e inmateriales con los cuales trabaja, como los números y las figuras geométricas, para deducir o intuir esos teoremas que después va a demostrar deductivamente? Porque la demostración viene después. En realidad no existe un método que nos permita ir de los axiomas a los teoremas. No hay forma, porque en principio las combinaciones de axiomas para generar teoremas son infinitas, y sin embargo la matemática no es infinita. Hay temas que son claro. interesantes para el matemático, por algún motivo X, digamos, Sí, sí, sí. subjetivo, y es dentro de ese interés subjetivo que se le presentan determinados fenómenos matemáticos específicos, que no son fenómenos sometidos al espacio y al tiempo, son fenómenos sui generis, los fenómenos Ok. matemáticos, y sobre los Ujú, cuales hace juicios que después tendrá que demostrar de acuerdo a los axiomas de su ciencia. claro. ¿Qué hace, por ejemplo, que en determinado momento Lobachevsky se plantee que el axioma de las paralelas de Euclides pueda sustituirse por otro, en el cual haya infinitas paralelas a una recta? O a Sí, Riemann para que se plantee que pueda no haber ninguna paralela y todo eso funciona igual. Todo eso funciona para el matemático en una especie de intuición extraña, que solo un claro, matemático conoce, y quizá por eso Husserl se interesa por esas intuiciones particulares, porque él era matemático, y después se hace las claro. demostraciones. Ok, Eh, no, digamos, la creatividad del matemático como sujeto de conocimiento no es independiente de los objetos que el matemático elabora como solemos creer, que como que fueran entidades al estilo platónico que están ahí en algún ujú, lugar del extraños, digamos, más allá de los sí, cielos, sí. y que Sí, la solo se trata reminiscencia del mundo de las ideas. Ajá. qué es lo que los matemáticos en general piensan. Y los científicos, aunque no lo digan, en general son platónicos porque en el fondo piensan que existen leyes eternas a las cuales ellos acceden, pero que son independientes de ellos. Entonces Husserl ¿Sería el dice esto, no, científico, sería el científico basado en el positivismo? ¿O me incluso el equivoco? científico, en realidad los científicos no suelen ser positivistas, es más, el Ok, positivismo no les interesa mínimo y no los representa. Los grandes científicos han sido siempre platónicos, siempre han pensado que estaban tratando con realidades subjetivas y ok. que ellos solo estaban acercándose a entidades sui generis que eran Ujú, entidades matemáticas o leyes eternas y cosas que ujú, salen fuera de puede ser cualquier experiencia cotidiana y claro, que ellos estaban tratando con la verdadera realidad que se oculta detrás de las apariencias de los fenómenos, una concepción totalmente identificable, aunque ingenua y sin conciencia de sí misma, pero que es la alegoría de la caverna de Platón. O sea, claro. fíjate que los científicos, salvo, digamos, algunos biólogos o muchos del ámbito, digamos, de las ciencias humanas, que no son justamente las ciencias más fuertes, más duras Más duras. y más Ajá. salvo ellos, el resto son netamente platónicos y yo creo que si leyeran a Husserl concordarían con la primera etapa del pensamiento de Husserl, que era netamente platónica. Lo que pasa es que Husserl después trata de trascender esa posición y decir, no, bueno, pero no puedo dejar al sujeto fuera. No, lo que pasa es que el matemático tiene esta característica de que, digamos, con un lápiz y un papel, en medio de una guerra, puede demostrar teoremas. O sea, no necesita ninguna condición material Perdón, más perdón. que... Justamente te iba a hacer una pregunta sobre eso de la guerra. Tú mencionas, no sé si mismo Husserl o alguien más dijo, no recuerdo exactamente lo que dijiste, pero que esta frialdad, si se quiere, de no darle valores, significado, hacer epoyé del fenómeno, propició a la guerra. Es decir, yo te haré la siguiente pregunta, insisto, desde la ignorancia. ¿Husserl desarrolló alguna teoría de la ética? O si es que no la desarrolló, ¿cómo crees que Husserl vaya, describiría haciendo apogeo una guerra? Bueno, él vivió la guerra en carne propia y perdió a un hijo en la Primera Guerra Sí. Mundial. Él Uh -huh. tenía una posición pacifista y él justamente pensaba que
que la pérdida del sujeto había sido una de las causas de la guerra, que la Ok. guerra funcionaba como una especie de mecanismo donde el sujeto se ponía de lado y se dejaba llevar por el uso de criterios supuestamente objetivos sobre estrategia militar, eh, sobre la importancia de ganarle al otro, de ganarle terreno cuantitativamente. Si pensamos lo que fue la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras era simplemente ganarle terreno al otro y era el Ujú. dominio de la cantidad sobre la humanidad, digamos, Ya. sobre el valor, sobre el bien, sobre el mal, sobre... No, para él existe una objetividad del valor como existe una objetividad de cualquier otra cosa, digamos, pero Ok. siempre frente a un sujeto que se ponga a pensarlo sin supuestos. Pero aún Ok. pensando sin supuestos, porque pensar sin supuestos no quiere decir sin valoraciones, ojo, porque aún dentro Ok. de la experiencia del mundo, el mundo tal como lo vivimos, los valores también están. Nosotros constantemente pensamos y actuamos en función del bien y del mal. No podemos hacer de cuenta que esas cosas no están presentes en nuestro mundo vivido. Y como el interés del filósofo es trabajar todo el mundo de la vida, eso abarca desde las fantasías del literato, pasando por las abstracciones del matemático o las objetividades del experimentador químico o físico, hasta llegar a las valoraciones del hombre común, del poeta o Sí, sí. del moralista. El místico, el mágico, lo que dices. Tengo otra pregunta justamente de lo que mencionas. Y esa interpretación que da Husserl de la guerra es partiendo desde la mm, justamente, bueno, voy a repetir mucho esta palabra, desde el apogeo. Sí, 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 porque Ok. él considera que dentro de su pensamiento fenomenológico, él no está cuestionando la guerra porque perdió un hijo, sino que la está cuestionando desde una perspectiva, dejando de lado, digamos, su situación como individuo particular y Ujú. Como planteando padre. que, Ajá. dejando de lado eso, sí, esa función de padre, digamos, de padre dolido por la Ujú. pérdida Sí, de sí, su sí. hijo, Ujú. o padre que sufre por la guerra sus efectos reales Ujú. prácticos, y lo que hace es plantearse qué nos llevó a esto, ¿no? Eh, Wow. y lo hace como diciendo, bueno, ¿qué pasó con la ciencia, ¿no? ¿Qué pasó con la ciencia para que se convirtiera en un instrumento para la generación de armas monstruosas como las armas químicas, ¿no? Que empezaron a utilizarse durante la Primera Guerra Mundial, los gases, todo esto que provocaba pánico entre los soldados, ¿no? Porque venían esas bombas con gases que les destruían los pulmones y los mataban, y cómo todo se convirtió en una cuestión de cantidad, ¿no? Y se perdió la humanidad. Y él lo piensa, Perfecto. esa perspectiva, ¿no? Trascendiendo un poco su situación particular, pero eh, sin dejar de lado el sujeto, porque justamente lo que él piensa es que el problema con la ciencia y la técnica moderna es que han dejado de lado al sujeto y por eso han reducido todo a números y magnitudes y fuerzas en conflicto y ganar terreno y lucha con el otro y todas una especie de, como de mecanismos que funcionan por sí mismos, ¿no? Porque funcionan solo lo Ok. que hay que hacer, lo que sería el dominio del otro, ¿no? Si lo vemos desde la perspectiva Acá. del análisis lacaniano, Ujú. ese otro que actúa automáticamente, ¿no? Lo que Ya. él lucha es Entiendo. contra el automatismo del Ya. pensamiento de la época. Y para luchar contra el automatismo del pensamiento de la época hay que dejar todo supuesto de lado y tomar la experiencia tal como se presenta, y en esa experiencia están también los valores. Y los valores no se pueden dejar de lado, porque también son objetos que merecen la misma consideración que un átomo o una matemática. Ok, te haré la última pregunta, Daniel, para que no sea tan largo el video. Igual yo creo que abarcamos, yo creo, espero, lo básico de Husserl. ¿Cómo sería ahora un ejemplo precisamente de, de un fenómeno en el cual haya supuestos? Actualmente, si puedes darnos un ejemplo preciso de alguien, vaya, o una masa que esté concibiendo una realidad bajo supuestos. ¿Qué ejemplo podrías darnos? Precisamente que no sea Husserl, pues. Bueno, por ejemplo, el coronavirus. Ok. ¿Qué es el coronavirus? Ujú. Para el biólogo es una molécula. Ok. No sé si habrás escuchado, por ejemplo, que
que muchos noticieros hablan de la vida del virus. El Ok, virus no está vivo. O sea, el objeto tal como se le presenta al biólogo no es una entidad viviente, ok. es una macromolécula que está formada por ADN o ARN, proteínas y alguna Ujú, cubierta. En este caso, el coronavirus no la tiene, pero bueno, podría tenerla, una cubierta de lípidos, ujú. que fuera del organismo, de cualquier organismo viviente, es totalmente inerte, es solo una molécula y nada más. Sin embargo, fíjate cómo funcionan los prejuicios o supuestos de la gente, que dice la vida del virus, cuánto vive, si se muere cuando hay mucha temperatura o poca temperatura, o si lo matamos con el alcohol en gel, no, no existe nada de eso porque no está vivo. Para el biólogo, tal como al biólogo se le presenta en su proceso de ideación biológica, que es particular de su forma de investigación, y que Husserl analizaría como analizaba cualquier otra forma de presentación de un fenómeno, es Sí, una cosa inerte que no tiene nada más que la característica de que cuando entra un organismo viviente como el humano, eh, eh, se le da el sentido biológico, porque existe algo que podemos llamar el sentido biológico, porque en la biología hablamos de unidades de información, y los virus son unidades de información portadas ok, por una molécula, pero no ok, tienen esa información hasta que no entran al organismo, y al organismo le informa que tiene que replicar, que ok. tiene que replicarlo en cada célula, digamos, con los mismos mecanismos con los cuales replicamos nuestro propio ADN dentro de las células, ¿sí? Cuando las células se Ok, multiplican. de acuerdo. Y, y el organismo, frente a esa multiplicación, cuando el sistema inmunitario se activa y toma, por así decir, conocimiento, pero conocimiento también sería algo muy fuerte para la terminología biológica, pero si lo queremos resumir es Claro, eso, como conocimiento de ese cuerpo extraño, que es ese virus que se está reproduciendo en el interior de las células humanas, reacciona de ok, distintas maneras. En un no niño, entiendo. con los síntomas de un resfriado común, Ujú, hasta que, bueno, los linfocitos atraparán esos virus y los triturarán y los inactivarán. Que son, bueno, los medios que tenemos nosotros dentro de nuestra inmunidad para poder defendernos de cualquier cuerpo extraño, ¿no? Los cla- linfocitos, digo, los glóbulos blancos, ¿no? Para otros adultos mayores, reaccionará también cerrando las vías respiratorias, produciendo fatiga, claro, produciendo síntomas porque es el organismo el que produce esto que llamamos, por ejemplo, la neumonía a consecuencia del virus. O sea, el organismo actúa tratando de evitar el ingreso a través de las vías respiratorias del virus y lo hace de una manera que termina con la autodestrucción del organismo, en algunos casos, o sea, con la muerte. claro, Somos perfecto, no- Daniel. Para que no sea tan es, largo, si es- gustas, decirte que pues haces una separación, yo creo, muy importante entre lo que es una descripción con un supuesto, que sería darle el concepto de vida a este ente llamado virus, y el cómo ahora desenmascaras ese supuesto simplemente diciendo lo que es, ¿no? Lo que se presenta en tanto tal. Yo creo que en lo personal me quedo satisfecho, yo espero que el público igual, y si no es así, pues les sugiero que nos dejen dudas, comentarios, que si quieren material, seguramente el doctor Daniel nos brindará links o nos brindará al menos recomendación de libros. Decirles que él hizo su tesis de, perdón, de qué hiciste tu tesis de doctorado sobre Husserl o fue la de maestría, no recuerdo, o de licenciatura, no recuerdo. doctorado en filosofía sobre la fenomenología de Husserl y las interpretaciones del noema, que es lo que Husserl Ok, entiende por objeto, el objeto como se presenta en un acto de conocimiento. Por eso hablo de cada acto de conocimiento de acá del biólogo, que no sería el mismo que el del político. Una cosa es la claro. reacción que hace el biólogo frente a la presencia del virus, lo podés ver con los virólogos que están muy tranquilos con el virus y dicen, bueno, Sí, es una sí, sí. gripe común. Y otra cosa es la reacción catastrófica paranoica que generan las acciones del Estado a partir del intento por detener su desarrollo natural biológico y evitar la mayor cantidad de muertes posibles porque
esas muertes pueden adjudicarse al Estado como inoperancia y llevarlo a perder el lugar político que tiene, etcétera. O sea, para el político es una cosa, para el biólogo es otra cosa, para la persona común es otra cosa. A eso se refiere Husserl con esto de el objeto tal como se presenta a una determinada conciencia. Wow, increíble, de maravilla. Bueno, entonces nos vamos con esto. Daniel, muchas gracias. Insisto, en lo personal me quedo satisfecho con esta introducción. Si se quiere una clase de esbozo a la filosofía de Husserl, a mí me ha servido bastante. He aprendido mucho y por supuesto que hay que leerlo, ¿no? Y bien, hasta luego. Gracias. Ah, chao, chao.